Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Yo soy tu nombre y estoy extasiada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para un chismecito jugoso que los va a dejar sin aliento, una pizca de romance digna de un cuento de hadas y un gesto que, les aseguro, les va a derretir el corazón por completo? Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar del mismísimo Kerem Bürsin, esa superestrella turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de un rumor, aunque debo decir que tiene toda la pinta de ser mucho más que un simple rumor. Sobre un gesto romántico de proporciones épicas que ha dejado a todos, incluyéndome a mí, con la boca abierta. Sí, como lo escucharon, hoy nos vamos a sumergir de cabeza en la historia de Kerem y aparentemente, una estrella brillante nombrada nada más y nada menos que en honor a la bellísima Hande Erçel. ¿Pueden imaginarse la magnitud de esto? Una estrella. Quédate hasta el final de este vídeo porque te prometo que esta historia te va a enamorar perdidamente. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción y nos lancemos de lleno a este chismecito de alto calibre, si eres nuevo por aquí y acabas de aterrizar en mi canal, te invito cordialmente a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente ninguno de mis vídeos. Subo contenido variado sobre noticias del mundo del espectáculo, las últimas tendencias que están arrasando, un poquito de mi vida cotidiana, porque me encanta compartir con ustedes, y muchas cosas más que espero de todo corazón que disfruten muchísimo. Así que no lo pienses más y únete a esta increíble comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, que comience el vídeo. Bueno, mis queridos amigos, a ver, pongámonos en contexto para que todos estemos en la misma sintonía, y no nos perdamos ni un solo detalle de esta fascinante historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con una fuerza imparable en el universo del espectáculo, especialmente en la vibrante Turquía y ahora en cada rincón del mundo. Ambos son actores increíblemente talentosos, con un carisma arrollador, una belleza que deslumbra y, por supuesto, protagonizaron una de las series turcas más exitosas y aclamadas de los últimos tiempos, la inolvidable Sen Kalkam, conocida en Latinoamérica como Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era simplemente innegable, de esas que trascienden la pantalla y te hacen suspirar. Y como suele suceder en estos casos, esa química explosiva se trasladó fuera del set de grabación, desatando la locura entre los fans. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un romance secreto entre Kerem y Hande eran constantes, omnipresentes. Los fans, verdaderamente enloquecidos por la idea, se dedicaban a analizar minuciosamente cada mirada, cada sonrisa, cada gesto, cada interacción en las redes sociales. Estaban decididos a encontrar la prueba definitiva de su amor. Y finalmente sus sueños más anhelados se hicieron realidad. Confirmaron su relación, para la alegría y el delirio de todos sus seguidores. De la noche a la mañana se convirtieron en una de las parejas más queridas, admiradas y envidiadas, tanto en Turquía como a nivel internacional. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus viajes románticos hacían suspirar a todos los que los veían, y parecían vivir un cuento de hadas moderno. Eran la pareja perfecta, el epítome del amor. Pero como suele ocurrir en el complicado mundo del espectáculo, y en la vida en general, seamos honestos, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a surgir, como una sombra amenazante. Y lamentablemente esos rumores que tanto temíamos se confirmaron. Kerem y Hande decidieron poner fin a su relación. Fue un golpe durísimo para sus fans, que veían en ellos la pareja ideal, la representación del amor verdadero. La noticia dejó a muchos con el corazón roto. Sin embargo, y aquí es donde la historia se pone aún más interesante y llena de matices, a pesar de su ruptura y de la tristeza que generó, el cariño, el respeto y la admiración mutua entre Kerem y Hande parecen seguir presentes, como un lazo invisible que los une. Ambos han continuado con sus carreras profesionales por separado, cosechando éxitos impresionantes y demostrando su innegable talento. Pero de vez en cuando, resurgen noticias y detalles que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, aún hay algo especial entre ellos. La llama del amor, aunque tenue, podría seguir encendida. Y aquí es donde entra en juego el rumor principal, la joya de la corona de este vídeo, la estrella nombrada en honor a Hande. Sí, han escuchado bien. Se dice, se rumorea, se comenta en los círculos más exclusivos del espectáculo que Kerem Bürsin, en un gesto que roza lo increíblemente romántico y que parece sacado de una película, nombró una estrella brillante con el nombre de Hande.
¿Pueden creerlo? Ahora, antes de que salgamos todos corriendo a comprar telescopios de última generación para buscar desesperadamente la estrella de Ande en el cielo nocturno, vamos a analizar la situación con cabeza fría y un poco de escepticismo sano. ¿De dónde viene este rumor que ha revolucionado las redes sociales? Bueno, la verdad es que la información no es oficial al 100%. No hay una confirmación directa por parte de Kerem, ni de Ande, ni de sus respectivos representantes. Sin embargo, la noticia se ha propagado como la pólvora en las redes sociales y ha sido recogida por algunos medios de comunicación turcos, lo que le da un poco más de credibilidad. ¿Cuál es la fuente original de este rumor? Principalmente proviene de algunas cuentas de fans de Kerem y Ande que son muy activas y dedicadas en las redes sociales. Estas cuentas han publicado imágenes y capturas de pantalla que supuestamente prueban la existencia de la estrella. Algunas incluso afirman haber encontrado el registro oficial de la estrella con el nombre de Ande. Impresionante. Ahora aquí es donde entra en acción la parte más escéptica y realista de mí, y quizás también la de ustedes. Es muy fácil crear imágenes y capturas de pantalla falsas en Internet. Con un poco de habilidad y las herramientas adecuadas, cualquiera puede manipular una imagen y hacerla parecer auténtica. Además, hay muchas páginas web que te permiten nombrar una estrella por un precio, y luego te envían un certificado oficial. La verdad es que estos certificados no tienen ninguna validez científica. La Unión Astronómica Internacional, IAU, es la única organización reconocida a nivel mundial para nombrar oficialmente los cuerpos celestes. Cualquier otro nombre que le pongas a una estrella no tiene validez legal ni científica. Entonces, ¿es real o no? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo. La verdad es que hasta que no haya una confirmación oficial y verificable, no podemos asegurarlo al 100%. Pero, vamos a imaginar por un momento que sí es verdad. ¡Qué gesto tan increíblemente romántico y conmovedor! Nombrar una estrella brillante en honor a la persona que amas, o que amaste, es un símbolo de amor eterno, algo que perdura en el tiempo, algo que está ahí, brillando en el cielo, recordándote a esa persona especial cada vez que levantas la vista. Incluso si el rumor resulta ser falso, la idea en sí misma es preciosa y llena de significado. Y seamos honestos, la posibilidad de que Kerem haya hecho algo así encaja perfectamente con la imagen que tenemos de él. Siempre ha demostrado ser un hombre muy romántico, detallista, atento y cariñoso. No sería sorprendente que hubiera tenido un gesto de este tipo. Además, recordemos que Kerem y Ande, a pesar de su ruptura y de la tristeza que generó, han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se han elogiado mutuamente en entrevistas y han demostrado admiración el uno por el otro. Esto hace que la idea de un gesto romántico como nombrar una estrella no sea tan descabellada. Demuestra que, a pesar de la separación, el cariño y el respeto siguen presentes. En mi opinión, independientemente de si el rumor es cierto o no, lo más importante es el mensaje que transmite. Nos recuerda que el amor puede manifestarse de muchas formas diferentes, incluso después de una ruptura. Nos recuerda que los gestos románticos, aunque sean pequeños y aparentemente insignificantes, pueden tener un gran impacto en la vida de las personas. Y nos recuerda que a veces la realidad supera la ficción y nos sorprende con historias increíbles. Y hablando de ficción, no podemos olvidar que Kerem y Ande nos regalaron momentos mágicos e inolvidables en Senkalkam. Su química en la pantalla era simplemente innegable, y muchos fans siguen soñando con una reconciliación. ¿Quién sabe qué depara el futuro? Quizás algún día vuelvan a estar juntos, o quizás sigan siendo amigos y manteniendo una relación cordial. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Eso es lo que realmente importa. En definitiva, la historia de Kerem y Ande, con o sin estrella nombrada en el cielo, es una historia que nos fascina, nos intriga y nos hace soñar con el amor verdadero. Nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero también hermoso, eterno y transformador. Y nos demuestra que a veces, los gestos más sencillos son los que tienen mayor significado y los que perduran en el tiempo. Ahora, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, nos hemos sumergido de lleno en el rumor sobre Kerem Bürsin y la supuesta estrella que nombró en honor a Hande Erçel. Hemos analizado el origen del rumor, la falta de confirmación oficial y el posible significado detrás de este gesto romántico de proporciones épicas. Hemos recordado la historia de amor entre Kerem y Ande, su éxito arrollador en Senkalkam y su actual relación cordial y respetuosa.
Y hemos reflexionado o sobre el poder del amor, los gestos románticos y la importancia de mantener el cariño y el respeto incluso después de una ruptura. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo y compartiendo con ustedes este chismecito jugoso del mundo del espectáculo. Gracias de corazón por estar aquí y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Ahora, cuéntame todo en los comentarios, ¿qué te parece este rumor? ¿Crees que Kerem nombró una estrella en honor a Ande? ¿Qué te parece este gesto romántico? ¿Eres fan de esta pareja? Quiero saber tu opinión. Déjame tus comentarios aquí abajo y no olvides darle un buen like al vídeo si te gustó. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y comparte este vídeo con todos tus amigos que sean fans de Kerem y Ande. Ayúdame a que esta comunidad siga creciendo y compartiendo momentos increíbles juntos. Gracias de nuevo por ver el vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Ciao.